buenos días, niños, bienvenidos a una nueva actividad de trabajo de Aprendo en Casa. Y la actividad de aprendizaje a realizar el día de hoy corresponde al área de matemática y tiene como título Comparamos y ordenamos cantidades en nuestras actividades diarias. Los recursos que vamos a utilizar para esta actividad son nuestros útiles de escritorio como las hojitas bond, el cuaderno, el lapicero, lápiz, colores. También vamos a hacer uso de nuestro material base 10, del ábaco, del tablerito de valor posicional, de la recta numérica y de nuestro cuaderno de trabajo de matemática. Ahora, ¿cuál es el propósito de la actividad? Muy atentos, niños, vamos a leer el propósito de la actividad. El día de hoy aprenderán a expresar, explicar e interpretar las comprensiones sobre la comparación y ordenamiento de números de hasta 4 cifras al resolver problemas, haciendo uso de diversos materiales, tales como el material concreto que tienen en casita, el material base 10, recta numérica, tablero de valor posicional, etc. en situaciones relacionadas con nuestra alimentación. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar, niños. Para ello, puedes invitar a un familiar para que te acompañe en el desarrollo de esta actividad. Iniciamos con la siguiente preguntita. ¿Qué actividades ha realizado durante la semana? A ver, niños, quiero que recuerden todas aquellas actividades que han realizado durante esta semana. A ver, tómense su tiempito para poder recordar. Muy bien, quizás algunos niños han leído, ¿verdad? Porque recuerden que la lectura es muy importante en nuestra vida diaria. Nos permite conocer muchas cosas. Quizás otros niños han ayudado en los quehaceres de la casa, como por ejemplo barrer. Y es también algo muy importante, ya que siempre debemos ayudar en lo que podamos a nuestra mami, a nuestro papi, en esos quehaceres de la casa. Y sé que todos seguro están haciendo las tareitas, los trabajitos de Aprende en Casa y los felicito por ello. Y quizás por ahí también ustedes están aprovechando este tiempo para hacer los ejercicios, que también es muy importante, ya que el ejercicio nos permite ser niños sanos y saludables, felices, ¿verdad? Muy bien. Ahora van a responder la siguiente pregunta. De esas actividades que ustedes están observando, ¿qué actividades creen que desgastan más energía o poca energía? A ver, primero nos vamos a centrar en aquellas actividades que desgastan más energía. A ver, tómense su tiempo y respondan. Muy bien, hacer ejercicios, niños, acertaron. Claro, esta actividad demanda un poco más de energía y seguro que ustedes se habrán dado cuenta que cuando realizan los ejercicios de educación física, un poco que terminan agotaditos, ¿verdad? Y es justamente porque estas actividades demandan más energía. ¿Y qué otra actividad demandará más energía? Excelente, barrer. Porque queramos o no, cuando nosotros hacemos estos quehaceres de la casa, también vamos desgastando energía. ¿Y qué actividades desgastarán poca energía? Acá tenemos como por ejemplo las que nos sobran, ¿no? Leer y hacer las tareitas. Ahora van a responder la siguiente pregunta. Para aquellas actividades que demandan más energía, ¿debemos consumir alimentos con más calorías o menos calorías? ¿Por qué? A ver, ¿qué dicen, niños? Pero acá hay algo muy importante. Tienen que recordar qué serán las calorías. ¿Recuerdan ayer en nuestra actividad de ciencia y tecnología estábamos hablando de las calorías, los alimentos, la nutrición? Entonces vamos a recordar. ¿Qué son las calorías, niños? Es la energía, ¿verdad?, que las personas obtienen de los alimentos y bebidas que consumen. Muy bien. Ahora que ya recordaron qué son las calorías, quiero que me respondan esa pregunta. Para aquellas actividades que demandan más energía, ¿debemos consumir más calorías o menos calorías? ¿Qué dicen, niños? Más calorías, ¿verdad? Si hago más ejercicio, entonces tengo que consumir más calorías,
para poder equilibrar mi organismo, porque si no me voy a sentir cansado, con desgano, con sueño. Ahora quiero que me respondan la siguiente pregunta. ¿Y para aquellas actividades que demandan menos energía, deben consumir alimentos con más calorías o menos calorías? ¿Por qué? A ver, piensa. Muy bien, tienen que consumir alimentos con menos calorías, ¿verdad? Sí, muy bien, niños. Y recuerden que, ¿por qué tienen que consumir alimentos con menos calorías? Porque si ustedes saben, en estos días estamos en casita, te habrás dado cuenta que las actividades diarias son menos intensas. Sin embargo, nuestra alimentación continúa a su ritmo normal. Por ello es necesario cuidar que los alimentos que ingerimos tengan las calorías necesarias, pero en función de las actividades que realizamos. Y debemos evitar los excesos. Por eso recuerden, niños, que nosotros debemos ingerir los alimentos de acuerdo a las actividades que estemos realizando. No podemos excedernos, porque ¿qué pasa cuando ingerimos más alimentos de la actividad que realizamos? ¿Qué nos puede pasar? Podemos caer en sobrepeso, ¿verdad? Nos puede dar otras enfermedades como la osteoporosis, nos puede dar la diabetes. Entonces, lo que queremos es que haya un equilibrio. Entonces, es muy importante tener en cuenta ello. Ahora sí, vamos a leer la siguiente situación problemática. Recuerden, niños, que cuando leemos un texto, tenemos que hacerlo siempre con mucho detenimiento, con mucho cuidado, tratando de comprender lo que hemos leído. A ver, vamos a dar lectura a la situación problemática que nos dice: observe estas imágenes, miren acá, con platillos de comidas y postres. Muy bien. Unos son más grandes que otros, lo que quiere decir que las calorías que contiene cada uno son diferentes. Muy bien. Ahora se les plantea los siguientes desafíos o retos en base a esta situación que se les está presentando. El primer desafío es: ¿qué actividad de calorías le corresponde a cada platillo? A ver, vayan pensando cómo dar respuesta o dar solución a este desafío. ¿Cómo podemos representar dichas cantidades? ¿Cómo averiguaremos cuál de las cantidades es la mayor y cuál es la menor de todas? ¿De cuántas formas podemos comparar y ordenar estas cantidades? Qué interesante, ¿verdad? Y sé que todos vamos al final a resolver estos desafíos o retos. Ahora, niños, para asegurarme que hayan comprendido el problema, quiero plantearles 3 preguntitas. A ver, muy atentos, niños. Y la primera pregunta es: ¿de qué nos habla el problema? Ustedes pueden expresarlo con sus propias palabras. Recuerden que eso es muy importante. Con sus propias palabras, a ver, ¿de qué nos hablará el problema? Por ahí quizás un niño dirá: profesora, yo observo que hay 3 platos con su respectiva comida y postre, y cada uno tiene una cantidad de calorías. Excelente. Muy bien. Ahora, la segunda pregunta es: ¿a qué se refiere cuando decimos que mire, acá lo dice, ¿a qué se refiere cuando decimos que las calorías que contiene cada uno son diferentes? A ver, niños, ¿a qué se refiere eso? A ver, pensemos un momento. Yo sé que todos ya saben la respuesta. Bueno, puede ser que cada plato nos va a brindar una determinada cantidad de calorías. Muy bien, cada niño lo está interpretando a su manera y eso es muy importante. Y finalmente, ¿qué nos pide averiguar el problema? ¿O qué desafíos o retos nos presenta el problema? Acá tenemos los siguientes desafíos, ¿verdad? Que ya hemos leído en un inicio. ¿Qué cantidad de calorías le corresponde a cada platillo? ¿Cómo podemos representar dichas cantidades? ¿Cómo averiguaremos cuál de las cantidades es la mayor y cuál es la menor de todas? ¿Y de cuántas formas podemos comparar y ordenar estas cantidades? Eso es lo que nos pide averiguar este problema. Pero el primer desafío, niños, lo vamos a dejar para el final. Luego se van a dar cuenta por qué. Entonces, manos a la obra. Ahora ustedes
van a pensar en un plan o elaborar una estrategia para resolver el problema. Ahora vamos pensando cómo podremos desarrollar ese problema. Para ello, les he planteado estas preguntitas. ¿Este problema es parecido a otros que ya conoces? A ver, recuerden, niños, quizás ustedes ya han desarrollado en otra oportunidad un problema parecido al que les acabo de presentar. A ver, recuerden cómo lo solucionaron, qué estrategias emplearon, qué materiales. A ver, acá les hago otra pregunta. ¿Qué materiales pueden usar para resolver el problema? A ver, recuerden de qué trata el problema. Bueno, en el problema observamos los platos, ¿no? Con su respectiva comida y postre, y cada uno tiene una cierta cantidad de calorías. Entonces, si nosotros queremos representar esas cantidades de calorías, a ver, recordemos, ¿con qué materiales podemos representar esas cantidades? Yo sé que ustedes saben porque ya lo hemos trabajado eso en las actividades anteriores, ¿no? Recuerden, ¿qué materiales nos permitirá representar cantidades? Y ahora les hago la siguiente pregunta. ¿La recta numérica nos permitirá comparar números naturales? ¿De qué manera? A ver, recuerden que ya hemos trabajado en la recta numérica. El año pasado también hemos trabajado la recta numérica. ¿Y el tablero de valor posicional nos permitirá comparar números naturales? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Les será útil recordar alguna estrategia aprendida en las clases anteriores? A ver, ¿qué dicen, niños? Yo sé que muchos ya están recordando, están por ahí elaborando la estrategia para dar solución a estos desafíos. Sé que todo lo harán muy bien, porque están unos campeones. Ahora sí, te ayudaremos con algunas estrategias que puedes utilizar para responder a las preguntas planteadas. Muy bien, dijimos que el primer desafío, la primera pregunta lo íbamos a dejar para el final. Entonces, nos vamos a centrar en la segunda pregunta, que nos decía cómo podemos representar las cantidades de caloría, ¿verdad?, que tiene cada plato. Entonces, para representar estas cantidades que corresponden a las calorías que contiene cada plato, ¿de qué hacemos uso? ¿De qué material podemos hacer uso para representar esas cantidades? Podemos representar la cantidad de calorías de cada plato con el material base 10. Muy bien. Entonces, tenemos el número 2500. Entonces, niños, tenemos que recordar la ubicación, ¿verdad? O el orden de cada dígito, de cada cifra. Empecemos. El 2. ¿En qué orden se encuentra? A ver, recuerden, niños, en el cuarto orden. Por lo tanto, el cuarto orden corresponde a la unidad de millar. Entonces, si queremos representar con las piezas del material base 10, ¿qué piezas representan a la unidad de millar? A ver, recuerden, el cubo, ¿verdad? Como me dicen 2 unidades de millar, porque se encuentra en el cuarto orden, utilizaré 2 cubitos. Cada cubo equivale a 1000, ¿verdad? 1000 más 1000, 2000. Ahí está, 2 unidades de millar. Luego tenemos el dígito número 5. Pero este dígito, ¿a qué orden representa? ¿O a qué orden pertenece? Al orden de las centenas. Excelente. Entonces, para representar a las centenas, hacemos uso de las placas, ¿verdad? Como me dicen 5, entonces utilizo 5 placas. Ahora, ¿qué tenemos? Las decenas, pero me dicen 0 decenas. No utilizamos ninguna pieza, y 0 unidades no utilizamos ninguna pieza. Entonces, de esa manera quedó representado con el material base 10 el número 2500. Ya está. Ahora vamos a representar el número 1600. Entonces, también recordemos que el 1 ¿en qué casillero se encuentra? En el cuarto casillero, que corresponde ¿a qué orden? Al orden de la unidad de millar. Como dice 1, un cubito.
Luego pasamos al orden de las centenas. ¿Cuántas centenas vamos a utilizar? 6 centenas. Entonces, 6 placas, ¿verdad? Vamos a utilizar. Y como dice 0 decenas, 0 unidades, lo dejamos ahí. Y finalmente vamos a representar el número 2100. El número 2, ¿en qué orden se encuentra? En el orden de las unidades de millar, ¿verdad? Es decir, en el cuarto orden. Entonces vamos a hacer uso, como dicen, 2 unidades de millar. Vamos a hacer uso de ¿qué pieza del material base 10? De estos cubos, ¿verdad? De 2 bloques de estos cubos. Muy bien. Luego seguimos con el orden de las centenas. Acá solamente vamos a utilizar una placa que corresponde a una centena. Como me dicen 0 decenas y 0 unidades, lo dejamos ahí. Muy bien, niños, entonces miren, se dan cuenta que ya representaron con el material base 10 la cantidad de calorías de cada plato. Y yo sé que ustedes en casita también lo han hecho muy bien y los felicito por ello, niños. Sigan siempre hacia adelante, aprendiendo muchas cosas. Ahora, también recuerdan que se puede representar cantidades haciendo uso de otro material. Y en esta oportunidad tenemos el ábaco, ¿verdad? Entonces vamos a representar con el ábaco la cantidad de calorías de cada plato. Empecemos con el número 2500. A ver, el 2, recordemos en qué orden se encuentra. En el orden de las unidades de millar, es decir, en el cuarto orden. Entonces vamos a colocar ahí 2 aritos, ¿verdad? Que representa 2 unidades de millar. ¿Y cuántas centenas? 5 centenas. Ayúdenme a contar, niños, para no confundirme. 1, 2, 3, 4, 5. Como me dicen 0 decenas, no coloco nada. 0 unidades, no coloco nada. Ahora vamos a representar el siguiente número, 1600. ¿En qué orden se encuentra el número 1? El dígito, perdón. El 1 en las unidades de millar, es decir, en el cuarto orden. Entonces dibujamos un arito. Y el dígito 6 en el orden de las centenas. Entonces, ayúdenme a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ahí tenemos el siguiente número. Como dicen 0 decenas, no coloco nada. 0 unidades, no coloco nada. Y finalmente vamos a representar en el ábaco el número 2100. El 2, ¿en qué orden se encuentra? En el cuarto orden, que corresponde a la unidad de millar. Entonces, en ese orden vamos a dibujar los 2 aritos. Y el 1, ¿en qué orden se encuentra? En el orden de las centenas. Vamos a dibujar ahí un arito. Y el 0 en el orden de las decenas. Pero como es 0, no dibujo nada. Y el otro 0, ¿en qué orden se encuentra? En el orden de las unidades. Como es 0, no dibujo nada. Se queda ahí. Y ya ven, niños, qué fácil. Yo sé que ustedes están recordando lo que ya habíamos trabajado en las actividades anteriores. Entonces, de esta manera hemos representado estas cantidades haciendo uso del ábaco. Muy bien. Y ahora, niños, también podemos comparar los números haciendo uso ¿de qué? De la recta numérica. Recuerden que en uno de los desafíos nos preguntaban por el número menor y por el número mayor de estas cantidades. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el número menor y cuál es el número mayor, podemos hacer uso de nuestra recta numérica. ¿Y recuerdan cómo empezamos a enumerar la recta numérica? A ver, recuerden, niños, yo sé que todos van a saber cómo se empieza a enumerar en la recta numérica. A ver, tienen que fijarse en los números que les dan, ¿verdad? Si ustedes observan, los puntos que les están dando son de 4 dígitos. Entonces, ¿de cuánto en cuánto irán enumerando su recta numérica? De 1000 en 1000, ¿verdad? Y de acuerdo a las cantidades que les están dando, van a empezar ¿desde qué número? Desde 1000, que es el número menor, ¿verdad? 1000, 2000, 3000. Ya ubicamos, o ya enumeramos, mejor dicho, nuestra recta. También
para poder tener una mejor ubicación, podemos enumerar las partes intermedias, ¿verdad? 1500 y acá tenemos 2500. Ahora sí, que ya esté enumerada nuestra recta, vamos a ubicar los puntos, que en esta oportunidad corresponde a las calorías de estos platillos. A ver, empecemos por el número, a ver, menor, ¿verdad? Que es, a ver, el 1600, ¿por dónde se ubicará? A ver, niños, observen, observen. A ver, acá tenemos 1000, 1500. ¿Dónde ubicaremos el 1600? Estará por acá, ¿verdad? Junto al 1500. Muy bien. Ubicamos el primer punto. Luego, a ver, vamos a ubicar el segundo punto. Es el 2100. Miren que está acá pegado al 2000. Y tenemos el 2500. Entonces, ya ubicamos nuestros puntos. Ahora quiero que me respondan la siguiente pregunta. ¿Quedaron ordenadas las cantidades en la recta numérica? A ver, niños, observen. ¿Quedarían ordenadas estas cantidades en la recta numérica? ¿Qué dicen, niños? Sí, ¿verdad? Miren, si ustedes pueden observar, la recta numérica nos permite ordenar los números. Y de esta manera podemos establecer la siguiente relación. Miren acá. Podemos decir que 1600 es menor que 2100 y 2100 es menor que 2500, ¿verdad? Entonces, esa relación podemos establecer al ubicar esos puntos en la recta numérica. Ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el menor de los tres números? De estos puntos que hemos ubicado, ¿cuál será el número menor? A ver, ¿será el 1600, 2100 o 2500? Yo sé que ustedes saben porque ya esto lo hemos trabajado en años anteriores. ¿Cuál será el número menor? A ver, tómense su tiempo. Muy bien, acertaron, el 1600. ¿Y cuál será el mayor de los tres números? Ah, el que está después, ¿verdad? El 2500. Excelente, niños, ustedes lo están haciendo muy bien. Ahora sí, acá tenemos ya nuestra recta. Les pido que vuelvan a observar nuevamente. Y como ustedes se darán cuenta, niños, en la recta numérica, los números están ordenados del menor a mayor. Mira, que empezamos desde el 1000 y terminamos en el 3000. Entonces, nunca se olviden de eso, niños. Que en la recta numérica los números siempre van a estar ordenados de menor a mayor, ¿ya? Entonces recuerden eso. Por lo tanto, los números que están ubicados al inicio de la recta, ya mira, observen, los que están ubicados al inicio de la recta son los números menores. Por eso habíamos dicho que 1600 era el número menor que estos de los que se les ha presentado, ¿verdad? Y los que se encuentran más alejados de la recta son los números mayores. Por eso que cuando se les preguntó cuál de las tres cantidades es el número menor, ustedes dijeron el 1600, porque miren, el número 1600 está más cerca al inicio de la recta. En cambio, el número mayor es el 2500 porque está más alejado, miren el espacio, está más alejado de nuestra recta. Entonces recuerden eso, niños, que en la recta numérica los números se encuentran ordenados de menor a mayor. Y el que está más próximo a la recta va a ser mi número menor. Y el que está más alejado va a ser mi número mayor. Entonces ahora, niños, yo les planteo el siguiente reto. Quiero que me ordenen los números en forma ascendente o creciente. Que es lo mismo decir de menor a mayor. Porque vamos a ir ascendiendo. A ver, entonces, ¿cómo quedarían esos puntos que hemos ubicado en la recta? ¿Con qué número empezaríamos? A ver, ¿cuál es el número menor? El menor de los tres números que se les acabo de presentar. El 1600, ¿verdad? Luego, ¿qué sigue? El 2100 y luego el 2500. Entonces podemos leer de esta manera, ¿no? 1600 es menor que 2100 y 2100 es menor que 2500. Excelente. Ahora les planteo otro reto. Quiero que me ordenen los números en forma decreciente o descendente. Es decir, de mayor a menor.
Ahora vamos a empezar por el número mayor. ¿Cuál era el número mayor? ¿Recuerdan? El número 2500. Luego, ¿quién sigue? El número 2100 y finalmente el número 1600. Entonces, de esa manera hemos establecido esta relación, ¿verdad? Y podemos leerlo así. 2500 es mayor que 2100 y 2100 a su vez es mayor que 1600. Entonces, miren, niños, qué interesante, ¿verdad? El uso de la recta numérica, porque nos va a permitir ordenar los números de menor a mayor y nos va a hacer más fácil poder hacer las comparaciones, ¿no? Muy bien, entonces ahora ustedes ya saben que tienen que hacer uso de este material para que puedan resolver más rápido las actividades de comparación y orden de números. Ahora también nosotros podemos comparar los números usando nuestro tablero de valor posicional, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a comparar los siguientes números. Bueno, ya hemos identificado cuál es el número mayor, ¿verdad? ¿Cuál es el número mayor? El 2500. Entonces vamos a empezar ubicando en nuestro tablerito dígito por dígito. Recuerden que siempre se inicia, al ubicar en el tablero de valor posicional, se inicia por el primer orden que corresponde a las unidades. Ya ubicado el número 0, luego ubicamos el otro dígito, el 5 y el 2. Y también habíamos ya ubicado el número menor, ¿verdad? Que era el 1600. Entonces vamos a comparar con el número que nos falta, que es el 2100. Entonces, a ver, ubicamos cada dígito en su respectivo orden, empezando siempre por el primer orden. 0 unidades, 0 decenas, 1 centena y 2 unidades de millar. Entonces, ahí tenemos los siguientes números. Ahora queremos comparar. Para comparar, niños, los números en el tablero de valor posicional, tenemos que empezar comparando cada orden con su respectivo orden. Como son números de 4 dígitos, cada uno presenta 4 dígitos, entonces tenemos que empezar a comparar cifra por cifra, ¿verdad? En este caso se empieza siempre por la izquierda, es decir, por el orden mayor. Entonces, en la unidad de millar, ¿cuánto tenemos? 2 unidades de millar. ¿Y cuántas en el otro tablerito? ¿Cuántas unidades de millar tenemos? 2 unidades de millar. Entonces, si nosotros comparamos 2 y por el otro lado, número 2, ¿estos números qué son? Iguales, hasta ahí no he solucionado mi problema. Luego seguimos con la cifra que nos corresponde, que nos toca. A ver, sería la centena con centena. Entonces, a ver, si comparamos centena con centena, acá tenemos el 5 y acá tenemos el 1. Entonces, acá creo que ya vamos a dar solución a nuestro problema, ¿verdad? ¿Quién es mayor, el 5 o el 1? ¿Ah? El 5, ¿verdad? El 5 es el mayor. Entonces, muy bien, niños, ya encontramos la desigualdad. Entonces, ¿qué relación podemos establecer? Que 2500 es mayor que 2100. Y para recordar la escritura de números, vamos a escribirla. 2500 es mayor que 2100. ¿Se dan cuenta, niños, qué fácil que es poder comparar los números haciendo uso de nuestro tablerito de valor posicional? Sí, ¿verdad? Muy bien, niños. Entonces, miren qué interesante que están aprendiendo nuevas estrategias para comparar y ordenar números. A ver, ahora vamos a recordar también algo muy importante, que para comparar números, ¿de qué hacemos uso? Hacemos uso de los signos, ¿verdad? De estos signos. ¿Recuerden cómo se llama este signo? Mayor que. ¿Y este signo? Menor que. Y este signo, igual que. Muy bien, niños. Entonces, nunca se olviden de eso. Cuando queremos comparar números, siempre vamos a hacer uso de estos símbolos. Mayor que, menor que o igual que. Ahora les voy a proponer algunos ejemplos. A ver, acá me dan el número 1345 y el número 745. Miren, niños, les voy a dar una estrategia así bien sencillita para que ustedes se den cuenta.
me fijo, miren, en la cantidad de cifras. Este número tiene ¿cuántas cifras? 4. Y este número tiene 3 cifras. Entonces, ahí rápidamente me voy a dar cuenta quién es el mayor. ¿Quién será el mayor? El número que tenga más cantidad de cifras, que en este caso sería en 1345. Excelente. Ahora, les doy la siguiente. En el siguiente ejemplo, mira. Acá, bueno, ambos números tienen la misma cantidad de cifras, ¿verdad? Entonces, cuando ambos números tienen la misma cantidad de cifras, ¿qué voy a hacer? Empiezo comparando cifra por cifra, según el casillero en que se encuentran. Por ejemplo, son de 4 dígitos. Entonces empezamos desde la izquierda. A ver, alcen su manito izquierda, entonces desde ahí. Entonces voy a comparar unidad de millar con unidad de millar. El 4 con el 4 son iguales. Hasta ahí todavía no soluciono mi problema. Luego tengo el 3 y el 7. Ahí sí, ya más fácil me doy. ¿Quién es mayor, el 3 o el 7? El 7. Por lo tanto, el número 4745 va a ser mayor, ¿verdad?, que 4345. Ahora sí, niños, también les pueden presentar de esta manera la comparación. Y ustedes van a decir, ahora profesora ya no lo sé, porque yo solo lo trabajo con números que ya están formados. Pero recuerden que ya hemos trabajado las equivalencias y ustedes, como son unos niños muy inteligentes, ¿qué tienen que hacer primero? Entonces, cuando les den este tipo así de ejercicios, tienen que formar el número, ¿verdad? Si me dicen una unidad de millar, ¿a cuánto equivale una unidad de millar? A 1000, ¿verdad? 3 centenas, 300. Y 4 decenas, 40, ¿verdad? Entonces, ¿qué número formaríamos? 1340. Y miren acá, ¿qué número tenemos por otro lado? El 1340. Entonces, ¿qué símbolo vamos a colocar? El símbolo igual que. Muy bien, niños, yo sé que ya recordaron todos cómo se puede comparar los números. Ahora sí, les pido que conversen con sus familiares. Vamos a socializar lo que acabamos de hacer. Les dije que íbamos a dar respuesta al primer desafío que se les había planteado en un inicio en el problema, ¿verdad? ¿Cuál era ese desafío? Miren acá. Vamos a volver a leer. ¿Cuáles serán las cantidades de calorías que corresponden a los platillos que se mostraron en las imágenes? A ver, recuerden, y a ver, acá están los platillos, a ver. ¿Qué caloría corresponderán a cada platillo? Y para eso también vamos a recordar la actividad de ciencia y tecnología. A ver, recuerden, acá tenemos el pollito a la brasa, las papas fritas. Acá tiene el postre como el arroz con leche, su jugo de fresas. Entonces, ¿qué podemos decir? A ver. Muy bien, estos alimentos van a proporcionarnos más calorías, ¿verdad? Entonces decimos que a este platillo corresponde el número 2500, que representa la cantidad de calorías que nos va a brindar esta comida. Ahora tenemos, a ver, observen, el siguiente platillo corresponde a esta cantidad de calorías, 2100, y finalmente este platillo corresponde a esta cantidad de calorías, que es 1600. Muy bien, niños, lo han hecho muy bien. Yo sé que desde un inicio se dieron cuenta, pero quería yo dejarlo para el final, para ver que si ustedes realmente estaban seguros de su respuesta. Ahora quiero que me respondan esta pregunta. De acuerdo con las imágenes de los platillos y tus actividades diarias, ¿cuál será la cantidad de calorías que deberías consumir con los alimentos? A ver, ¿qué platillos ustedes creen, y según las actividades que realizan, qué platillos creen que deberían consumir con los alimentos? ¿Qué cantidad, mejor dicho, de calorías deberías consumir con los alimentos? A ver, ¿será 2500, 2100 o 1600? ¿Qué cantidad de calorías deberías consumir con los alimentos? Yo sé que todos vamos a acertar en esta pregunta. 1600, ¿verdad? ¿Por qué, niños? Porque miren, observen estos 3 platos. ¿Qué plato será más nutritivo? A pesar que nos aporta menos calorías, pero miren, la calidad de las calorías es mucho más beneficiosa, ¿verdad? Es mejor porque miren, acá encontramos verduras, encontramos carnecitas, encontramos la papita.
Pero ¿qué pasa acá con el pollo a la brasa, las papas fritas? Los postres nos brindan más calorías, pero esas calorías serán nutritivas. ¿Esas calorías nos servirá para mantenernos saludables? No, ¿verdad? Porque recuerden que el pollito, las papas fritas son alimentos procesados y ultra procesados. Y eso nos brinda más calorías, pero puede ser que eso nos enferme, ¿verdad? Puede provocarnos ciertas enfermedades. Entonces al pollito a la brasa le vamos a decir que no, porque no queremos estar enfermos, sino queremos ser niños sanos. Entonces, niños, recuerden, hay algo muy importante, que es necesario siempre que al momento de consumir nuestros alimentos, ver la calidad de esos alimentos. A veces nos pueden aportar menos calorías, pero quizás esas calorías sean mucho más nutritivas, mucho más beneficiosas. Y también tienen que recordar algo muy importante, que los alimentos que nosotros vamos a ingerir tienen que estar en relación con las actividades que realicemos, ¿ya? Para poder evitar el exceso, porque si nosotros no hacemos mucha actividad y comemos bastante, entonces nos va a dar un sobrepeso, ¿verdad? O quizás nos puede dar diabetes. Entonces todo eso ustedes, niños, tienen que tener en cuenta y también pasar la voz a sus familiares para que ellos también estén sanitos. Ahora sí, vamos a formalizar lo que hemos aprendido. ¿Qué conocimientos matemáticos habremos construido, niños? A ver, ¿qué podemos comparar y ordenar números de diversas formas, ¿verdad? Podemos hacer uso de la recta numérica. Muy bien, que en un primer momento se tiene que ubicar los puntos. Y luego, ya una vez ubicados, los números nos van a quedar ordenados de forma creciente, es decir, de menor a mayor. Y también podemos hacer uso de una estrategia mucho más práctica para poder comparar los números. Y es haciendo uso del tablero de valor posicional. A ver, recordemos lo que ya habíamos trabajado, que al comparar dos números se compara primero la cantidad de cifras de cada número. Por lo tanto, el número que tenga mayor cantidad de cifras será el número mayor. Por ejemplo, ¿no? Acá vemos que este número tiene 4 cifras y este número tiene 3 cifras. Entonces, ¿quién será el mayor? El que tiene más cantidad de cifras. Qué fácil, ¿verdad? Sé que todos lo han comprendido. Y si tuvieran ambos números la misma cantidad de cifras que habíamos hecho, procedemos a comparar cifra por cifra, empezando siempre por la izquierda, es decir, por el orden mayor, hasta lograr encontrar la desigualdad. Muy bien, niños, yo sé que ustedes todo lo han comprendido. La actividad del día de hoy está muy interesante. Entonces no se olviden que para comparar y ordenar números podemos hacer uso de estas estrategias, ¿no? De la recta numérica o de estos materiales y del tablero de valor posicional. Además, que el uso de material como el material base 10, el ábaco, o tal vez los materiales que tengan en casa, nos va a servir siempre para poder representar los numeritos. Muy bien, niños. Ahora vamos a reflexionar juntos. Para ello me van a responder las siguientes preguntas. ¿Qué aprendimos hoy con esta actividad? A ver, todos van a ir respondiendo en sus hojitas o en su cuadernito. ¿Cuál es el proceso para comparar números de 4 cifras? A ver, van a ir recordando. ¿Qué materiales usaste para hacer las comparaciones y ordenamiento de números? Y finalmente, ¿para qué es útil comparar las calorías que consumes en tu alimentación? A ver, niños, respondan esas preguntitas en su cuadernito o en sus hojitas para luego archivarlo en su portafolio. Y finalmente, van a resolver las actividades propuestas en su cuaderno de trabajo. Sé que lo harán muy bien porque han comprendido nuestra actividad. Y no se olviden, niños, de lavarse siempre las manitos con agua y con jabón y consumir sus alimentos nutritivos para estar sanos y felices y quedarse en casita, niños. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos el día de mañana en una nueva actividad de Aprendo en Casa. Muchas gracias.